El parto en domicilio es una opción para dar a luz cada vez más elegida por mujeres, a pesar de que en países como España y en muchísimos otros es una opción que hay que pagar porque no la cubre el sistema público de salud. Hay algunos países donde sí se cubre por el sistema público de salud, por ejemplo, el Reino Unido, los países escandinavos, Dinamarca, Alemania, por ejemplo. ¿Por qué el parto en domicilio es tan elegido? Bueno, muchos profesionales y muchas personas piensan que es simplemente un tema de comodidad. Pero no es solo eso, es un tema de poder vivir el parto. Claro, a muchas personas vivir el parto les suena a, quieren vivir un acto masoquista, quieren vivir el dolor. Bueno, es que no es así. La naturaleza tiene previsto el proceso de tal forma que el proceso, si cuidamos las condiciones emocionales, puede ser un proceso de salud, de grandiosidad, de placer. Y la pregunta es, bueno, pero el parto en domicilio, muy bien, muy bonito, pero ¿y la seguridad? ¿Dónde queda la seguridad? Claro, el tema aquí es lo crucial que se hace en estos casos es mirar la evidencia científica. Hoy día debemos practicar medicina basada en la evidencia. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir no intervenir en aquellas cosas en las que no hay una demostración clara, evidente, de que la intervención es mejor que la no intervención. En este caso, la intervención es el traslado al hospital para un parto rutinario. Hay muchos estudios de parto en domicilio, pero hay un problema con estos estudios. Y el problema es que no hay estudios aleatorizados. ¿Y por qué no hay estudios aleatorizados? Pues muy sencillo, no hay estudios aleatorizados porque es muy difícil encontrar mujeres que estén dispuestas a participar en un estudio en el que al azar les corresponda opción A, parto en domicilio, o opción B, parto en hospital. La mujer que quiere una epidural y que quiere un parto en el hospital lo tiene muy claro habitualmente. Y la mujer que quiere vivir el parto en el domicilio también lo tiene muy claro. Es un estudio que además, pues tiene ciertos componentes inconvenientes desde el punto de vista ético. Por tanto, no hay estudios aleatorizados. Y cuando no hay estudios aleatorizados, el problema que surge es que los grupos de población de donde proceden las mujeres de la intervención puede ser muy diferente del grupo de población de donde proceden las mujeres de la no intervención. Me explico. Las mujeres que eligen el parto en domicilio puede ser que sean mujeres mayores y de hecho lo suelen ser. Puede ser que sean mujeres con un nivel cultural, intelectual más elevado o de una clase social un poquito más alta, y de hecho suele ser así. Puede ser que las mujeres que eligen un parto en domicilio también optan por mínima intervención en otros ámbitos, por ejemplo, en la lactancia suelen ser mujeres que van a querer lactancia natural y que van a ser más reticentes a ir al hospital si surge una complicación en la lactancia. Todos estos elementos hacen que no sean comparables cuando se hace un estudio, por ejemplo, de cohortes. A una cohorte es la de las mujeres que han elegido parto en domicilio y otra cohorte es la de las mujeres que han elegido parto en hospital. Y tenemos un estudio prospectivo, a futuro, que eso es bueno. Pero claro, las mujeres de un grupo proceden de una población no comparable con las mujeres del otro grupo, con lo cual los resultados no son comparables. Ese es el gran problema que tiene la evidencia científica. Dicho esto, ¿qué dice la evidencia científica? En general, todos los estudios que se han hecho, al final, la conclusión global, incluidos los metaanálisis, es que el riesgo de mortalidad neonatal o materna es tremendamente bajo en cualquiera de los dos grupos, tanto en el parto en domicilio como en el parto hospitalario, y que es cercana. No hay diferencias estadísticamente significativas en mortalidad o en morbilidad.
¿Cómo es posible esto? Si en el hospital vamos a estar mucho más respaldados ante cualquier complicación. Bueno, pues es posible porque necesariamente lo que está ocurriendo es que en el parto en domicilio se están produciendo menos complicaciones. Necesariamente, para que el resultado sea similar como es en los estudios, dado que es claro que en el hospital una complicación se va a resolver mejor, la otra variable tiene que ser necesariamente que en el domicilio surgen menos complicaciones. Y es lógico que sea así, porque en el domicilio se respetan mucho más esas condiciones emocionales, posturales y de entorno que la naturaleza tiene previstas para el parto, que, dicho sea de paso, son cercanas a lo que la naturaleza tiene previsto para el acto sexual. Si nos vamos hacia atrás en la especie humana, podemos dividir la historia, el historial de la especie humana en tres grandes periodos. Desde hace 5 millones de años que existen los homos, el género Homo, hasta hace unos 5.000 años que comenzó la civilización, el parto era en soledad. La mujer se iba a parir sola, en medio de la naturaleza y completamente entregada a su instinto. Probablemente en esta escena el parto era sin dolor, y así lo recogen los testimonios de personas que han vivido no el parto del Paleolítico, claro, pero sí el parto de culturas más cercanas que desarrollaban una forma de vida parecida al Paleolítico. Lo tenemos así recogido en los escritos de Fray Bartolomé de las Casas en las Indias del Pacífico, por ejemplo. Las mujeres, cuando se ponían de parto, se iban a la soledad de la naturaleza, parían y volvían con el bebé, y el parto era sin dolor. Y hay también muchas otras sociedades, tribus por ejemplo, de Asia o, por ejemplo, de América, en la selva, en que el parto se desarrolla en este esquema. Desde hace 5.000 años para acá, ya el parto, ya estamos en lo que se llama historia, ya existe la escritura. Y al existir la escritura existe también la normativización de la vida, las leyes, y con las leyes morales. Y desde entonces el parto ya es en el domicilio acompañada por otras mujeres, normalmente mujeres con más experiencia. Hasta hace muy poquito que se profesionalizó la profesión de matrona, de comadrona. Pero hace 150, 200, 250 años comenzó otra nueva versión del parto, el tercer paradigma, lo que yo llamo el tercer paradigma, que es el parto en una institución. Ya la mujer se desplazaba de su domicilio a una institución, al principio instituciones guiadas por parteras, por mujeres con experiencia, por matronas, y después ya instituciones manejadas por médicos. En los años 50 del siglo XX, 50, 60 y 70, ya se universalizó la hospitalización del parto en todos los países menos uno, Holanda. En Holanda se siguió considerando, y se considera hoy todavía, que el parto, cuando es normal, cuando es sin complicaciones, cuando no hay enfermedad, lo ideal es que sea en el hospital. Y hablando de este tema, hay un tema que nos viene a hablar junto con él, que es el tema de la violencia obstétrica. El parto hospitalario se ha convertido en un escenario demasiado a menudo en el que se desarrolla una acción que no encaja con el respeto a la decisión del paciente que hoy día debemos tener. Claro, hay un factor que se aduce, que aducen los médicos normalmente, que es que hay que defender no solo a la madre, sino al bebé. Y entonces, con ese pretexto, muchas veces se realizan actos que no están conllevando de forma adecuada el consentimiento informado, la comunicación adecuada, el pedir permiso o el informar adecuadamente a la madre. Eso, los obstetras tenemos que vigilarlo, tenemos que cambiarlo, porque si no caemos en lo que cada vez con más generalización se está llamando violencia obstétrica.
Y cuando una mujer opta por un parto en domicilio, nuestra misión es apoyarla en la decisión, porque no hay evidencia científica que respalde realmente que el parto normal, cuando no hay factores de riesgo, es mejor en el hospital. De hecho, tampoco hay evidencia de que sea mejor cuando hay factores de riesgo. Pero bueno, más o menos podemos asumir que cuando hay factores de riesgo es más fácil que haya complicaciones y que podría ser mejor el parto hospitalario. Pero no hay evidencia científica de eso. Ahora bien, en el parto sin factores de riesgo, es claro que la mujer tiene derecho a elegir porque no hay ninguna ventaja para el bebé en a priori elegir el parto hospitalario.